¿Alguna vez te has encontrado sacrificando tu paz para intentar salvar a otros? ¿Cuántas veces te has visto exhausto, tratando de controlar situaciones o personas fuera de tu alcance, solo para darte cuenta de que perdiste tu tranquilidad en el proceso? El estoicismo nos enseña una lección profunda. La verdadera paz no depende del comportamiento de los demás, sino de cómo elegimos reaccionar a los desafíos que surgen a nuestro alrededor. Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al intentar salvar a otros, a menudo descuidamos el cuidado de nuestra propia paz interior, entregándola al caos de las circunstancias. En este video, exploraremos cómo el estoicismo puede ayudarnos a preservar nuestra paz, incluso ante la presión externa. A lo largo de principios esenciales, aprenderemos a mantener el equilibrio emocional y a vivir de forma más consciente e intencional. La clave está en entender que, aunque no podamos controlar a los demás, siempre podemos elegir cómo reaccionar. Escribe en los comentarios: hoy elijo mi paz. Comencemos este viaje hacia una vida más serena y equilibrada. La paz empieza dentro de ti. Imagina que en medio de un día ajetreado, te encuentras con un imprevisto que te saca de quicio, un retraso, una crítica inesperada o un problema en el trabajo. La primera reacción es desesperarse, sentir que el estrés te invade, pero en lugar de reaccionar de inmediato, respiras hondo y te das cuenta de algo poderoso. Tienes control sobre cómo vas a responder a esto. La situación externa puede estar fuera de tu control, pero la elección de cómo reaccionar es tuya. La vida es así, constantemente nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que nuestra paz no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la forma en que elegimos reaccionar. No podemos controlarlo todo, pero podemos decidir cómo vamos a responder a los desafíos. La mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra reacción a ellos. Si te detienes a reflexionar, te darás cuenta de que muchos de los momentos de angustia o frustración fueron causados por la forma en que interpretaste la situación. Este es el principio fundamental del estoicismo: saber distinguir lo que podemos controlar y lo que no. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, dijo: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, lo que realmente nos afecta no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo elegimos percibir esos acontecimientos. Si reaccionas a una crítica con ira, esa ira es tu elección. Lo que decides llevar en tu mente es lo que determinará tu paz interior. Es fundamental entender que no hay nada de malo en sentir emociones intensas. La ira, la tristeza, la frustración, todas estas emociones son naturales y forman parte de la experiencia humana. El problema surge cuando estas emociones empiezan a controlarnos, a consumirnos, de tal manera que nuestra paz interior se vuelve inalcanzable. La verdadera cuestión no es evitar los sentimientos negativos, sino aprender a no ser dominado por ellos. Los estoicos no negaban la existencia de las emociones, sino su poder sobre nosotros. Por ejemplo, imagina que estás en una discusión acalorada con alguien cercano. En lugar de ceder al impulso de responder con agresividad, el estoicismo nos enseña a dar un paso atrás, a respirar y a elegir nuestra reacción con sabiduría. No se trata de reprimir la ira o la decepción, sino de no permitir que esos sentimientos gobiernen nuestra conducta. Al responder con calma y reflexión, mantienes tu paz sin dejarte arrastrar por la turbulencia del momento. La paz interior, según los estoicos, no es algo que viene del exterior. No depende de lo que los demás hacen o dicen. No depende de las circunstancias de la vida, por difíciles que sean. La verdadera paz es interna. Es un estado mental que cultivamos al entender lo que podemos controlar: nuestra mente, nuestras reacciones, nuestras elecciones. Imagina una situación común. Alguien te critica de manera injusta. La primera reacción de muchos sería defenderse o incluso atacar de vuelta. Pero si en lugar de eso te preguntaras: ¿esta crítica me define? ¿Permito que las palabras de esta persona destruyan mi paz? Empezarías a cambiar la dinámica. La crítica en sí no tiene el poder de perturbar tu serenidad. Lo que perturba tu paz
es la forma en que eliges reaccionar a ella. Si entiendes que nadie tiene el poder de quitarte tu paz excepto tú, verás que la situación cambia. Te volverás más fuerte, más resiliente y más capaz de afrontar las adversidades con serenidad. Esta es una lección profunda que el estoicismo nos ofrece. Somos responsables de nuestra paz, y para preservarla debemos tomar conciencia de nuestras reacciones. En lugar de luchar contra lo que está fuera de nuestro control, debemos enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestra mente. Como dice Séneca, otro gran estoico, no es la carga lo que te rompe, sino la forma en que la llevas. Un punto esencial a considerar es que a menudo nos sobrecargamos tratando de salvar a otros, tratando de resolver problemas ajenos o incluso buscando validación externa. Cuando hacemos esto, ponemos nuestra paz en manos de otros, como si nuestra felicidad dependiera de sus acciones. La gran verdad, sin embargo, es que la verdadera paz viene de dentro y no puede depender de nadie más. Esto no significa que debamos ser insensibles o egoístas, sino que debemos entender que la paz interna es nuestra responsabilidad. Cuando nos concentramos en lo que podemos controlar y aprendemos a no dejarnos dominar por las expectativas de los demás, nuestra paz es inquebrantable. Para empezar a aplicar esto en tu vida, haz un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada mañana, antes de comenzar tu día, tómate un momento para reflexionar sobre lo que está bajo tu control y lo que no. ¿Qué puedes controlar? Tus acciones, tus palabras, tus reacciones. ¿Y qué no puedes controlar? El comportamiento de los demás, los imprevistos, las circunstancias externas. A partir de esta reflexión, comprométete contigo mismo a no entregar tu paz a nada que esté fuera de tu control. Recuerda que la paz no es un estado pasivo, es activa y requiere práctica diaria. Cada vez que te encuentres con una situación desafiante, haz una pausa, respira y elige tu reacción. En lugar de reaccionar impulsivamente, elige responder con calma y sabiduría. Con el tiempo, esta práctica se convertirá en un hábito, y la paz que cultivas dentro de ti comenzará a reflejarse en tu exterior. La verdadera libertad llega cuando entiendes que, a pesar del caos, tu paz no necesita ser sacrificada. Comienza hoy a tomar las riendas de tu vida interna. Cuando haces esto, empiezas a darte cuenta de que el mundo puede ser turbulento, pero tienes el poder de ser el capitán de tu barco. Así, la paz empieza dentro de ti. No importa lo que suceda a tu alrededor, siempre hay una elección: mantener la calma, cultivar la serenidad y recordar que, en última instancia, lo único que puedes controlar es cómo reaccionas a lo que sucede. El control está en tu respuesta, no en el mundo exterior. En un mundo lleno de imprevistos, donde las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control, a menudo nos encontramos perdiendo nuestra paz al intentar moldear el mundo a nuestro alrededor, en lugar de moldear la forma en que reaccionamos a él. El estoicismo nos enseña una verdad profunda: el control sobre nuestra vida no reside en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en nuestra respuesta a esos acontecimientos. Reflexionemos sobre una situación común. Imagina que te despiertas tarde, te enfrentas a un tráfico pesado, llegas al trabajo y te encuentras con una reunión importante donde todos los detalles parecen estar fuera de lugar. Tu día ya es un caos y sientes que todo se te escapa de las manos. La frustración empieza a crecer. Ahora imagina que en lugar de perderte en la ira y el estrés, haces una pausa, respiras profundamente y recuerdas que no puedes controlar el tráfico ni el comportamiento de otras personas. Solo puedes controlar tu reacción. El primer paso para adoptar esta filosofía es entender que no podemos controlar los eventos que suceden, pero tenemos poder total sobre nuestra respuesta a ellos. La clave no está en intentar manipular o controlar el mundo, sino en elegir cómo reaccionar a los desafíos que nos presenta. Epicteto, en sus enseñanzas, nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que los eventos en sí mismos no tienen poder sobre nosotros, a menos que nosotros les permitamos afectarnos. Si alguien te ofende, por ejemplo, la ofensa no tiene efecto sobre ti hasta que decides aceptar esa ofensa como algo personal.
la decisión de sentirte ofendido es tuya. Lo mismo aplica para todos los aspectos de la vida. Si entiendes que el control reside en tus respuestas, empiezas a darte cuenta de que tu paz no necesita ser negociada con las circunstancias externas. Esto no significa que debamos ser insensibles o ignorar nuestras emociones, ni mucho menos. Sentir ira, tristeza o frustración es humano. El problema no está en las emociones en sí, sino en cómo reaccionamos a ellas. El estoicismo nos enseña a sentir las emociones plenamente, pero sin permitir que nos controlen. En lugar de actuar impulsivamente o tomar decisiones precipitadas, podemos elegir cómo responder de manera equilibrada, racional y serena. Cuando sucede algo fuera de tu control, un imprevisto en el trabajo, una crítica inesperada, un cambio indeseado, tu primera reacción puede ser de frustración, ira o ansiedad. El truco es dar un paso atrás antes de reaccionar. Respira profundamente. Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? ¿Qué puedo hacer al respecto? A menudo, la respuesta será nada. No puedo controlar la opinión de los demás, ni lo que pasó en el tráfico. Lo que sí puedo controlar es la forma en que elijo reaccionar a esto. Un ejemplo clásico de esto es la forma en que lidiamos con las críticas. Si alguien te critica, tu reacción automática puede ser defensiva o incluso ofensiva. El estoicismo sugiere que, en lugar de responder o alterarte, hagas una pausa y preguntes, ¿esta crítica tiene fundamento? ¿Hay algo que pueda aprender de ella? Cuando adoptas este enfoque, en lugar de ser consumido por la emoción del momento, empiezas a usar el evento como una oportunidad de crecimiento. La verdadera libertad que el estoicismo nos ofrece reside en la comprensión de que, al enfocarnos en el control de nuestras respuestas, podemos alcanzar una paz que nada ni nadie puede quitarnos. El mundo puede ser impredecible y a veces cruel, pero cuando entendemos que lo que realmente importa es cómo respondemos a estas situaciones, nuestra paz interior se vuelve inquebrantable. Este ejercicio es sencillo, pero poderoso. Cada vez que surja una situación desafiante, detente y piensa, ¿qué puedo controlar aquí? Tal vez no puedas cambiar la actitud de alguien o el resultado de un evento, pero puedes elegir la forma en que vas a reaccionar, y al hacerlo, empiezas a construir una resiliencia que viene de dentro, una fuerza que no depende de las circunstancias externas. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera fuerza radica en mantener la calma ante el caos, en ser la roca en medio de la tormenta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda constantemente que lo que está más allá de tu control no merece tu preocupación. Cuando empiezas a internalizar esta idea, tu energía se dirige hacia lo que realmente importa, la forma en que eliges ver y actuar en relación con el mundo que te rodea. Sí, en lugar de dejarte arrastrar por la frustración, el miedo o la ansiedad, elige ser quien, incluso en medio de las dificultades, permanece sereno. No porque la vida sea fácil, sino porque has entendido que la verdadera libertad reside en la forma en que eliges reaccionar. Cada vez que tomes esta decisión, estarás más cerca de vivir una vida plena, tranquila y llena de propósito. Por lo tanto, recuerda, el control no está en las situaciones que surgen, sino en la forma en que reaccionas a ellas. Eres el dueño de tu mente y la clave para la paz interior reside en tu respuesta. Libérate de la necesidad de aprobación. ¿Cuántas veces te has sentido inseguro o insatisfecho porque buscabas la aprobación de los demás? ¿Cómo interfiere esa necesidad de ser validado por las personas a tu alrededor en tu bienestar? Lo que otros piensan de ti no define quién eres, pero a menudo permitimos que las opiniones ajenas determinen nuestro valor. El estoicismo nos enseña una lección poderosa. La verdadera libertad solo se alcanza cuando dejamos de depender de la validación externa. El primer paso hacia esta libertad es comprender que no podemos controlar lo que otros piensan, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esas opiniones. Si pasas tu vida buscando la aprobación de otros, siempre te sentirás vulnerable y a merced de sus expectativas. La necesidad de aprobación es una de las mayores prisiones para nuestra paz interior. Vivimos en un mundo donde la comparación y la búsqueda de validación social son constantes. Nos preguntamos todo el tiempo, ¿estaré haciendo lo suficiente? ¿Les gustaré?
¿Seré aceptado? Esta presión es agotadora, y lo peor es que nunca termina. Siempre habrá más personas a quienes complacer, más expectativas que cumplir. Epicteto, en sus enseñanzas, habla sobre la importancia de liberarse de esta obsesión por la validación externa. Nos recuerda que la verdadera paz no reside en complacer a los demás, sino en vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y principios. La verdadera felicidad viene de dentro, de la aceptación de quienes somos, y no de lo que otros piensen de nosotros. Imagina la siguiente situación: publicas algo en redes sociales, quizás una opinión o una foto, y enseguida empiezas a preocuparte por el número de me gusta, comentarios y especialmente por la opinión de la gente. ¿Qué sucede cuando no obtenemos la reacción que esperábamos? La frustración aparece y empezamos a cuestionar nuestra autoestima. El estoicismo propone un enfoque diferente. En lugar de buscar validación en el exterior, debemos mirar hacia nuestro interior. La verdadera aprobación proviene de la paz interior, de la sensación de que estamos viviendo de acuerdo con nuestros propios valores y no con los de los demás. Al hacer esto, empiezas a darte cuenta de que la opinión de la gente no tiene poder sobre tu felicidad. La crítica, el elogio, el juicio, todo eso es solo la visión de los demás. Lo que realmente importa es cómo te ves y te sientes a ti mismo. Para aplicar esta lección, comienza a cuestionar la razón por la cual buscas la aprobación de los demás. Pregúntate, ¿por qué me importa tanto lo que ellos piensan? ¿Qué tiene que ver eso con quién soy, con mi verdad? Cuando empezamos a vivir para complacer a otros, nos olvidamos de vivir para nosotros mismos. El camino hacia la libertad es el camino de la autosuficiencia emocional. Es saber que ya eres suficiente, independientemente de las opiniones externas. Este es el primer paso para liberarse del miedo al juicio. Desde el momento en que decides vivir de acuerdo con tu propia verdad, sin necesidad de la validación de los demás, tu paz interior comienza a crecer. Lo que antes te afectaba ya no tiene el mismo poder, porque te has dado cuenta de que no necesitas a nadie para sentirte completo. En la práctica, esto se puede hacer de la siguiente manera. Cada vez que sientas la necesidad de buscar validación, detente y pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero aquí? ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores o estoy tratando de complacer a alguien? ¿Esto me acercará a mi paz interior o me alejará de ella? Con el tiempo, al conectarte con tus propias motivaciones y desvincularte de la búsqueda de aprobación externa, empezarás a fortalecerte emocionalmente. Es importante recordar que esto no significa ser insensible o ignorar los sentimientos de los demás. El estoicismo nos enseña a cultivar la virtud y la empatía, pero de una manera que no dependa de la validación externa. Esto significa actuar con honestidad, respeto e integridad, sin esperar nada a cambio. Cuando haces las cosas por ti mismo, por tu verdad, tu paz será inquebrantable, independientemente de lo que piensen los demás. El filósofo griego Séneca nos recordó que quienes buscan la aprobación de los demás nunca tendrán paz, porque su felicidad depende de algo que no pueden controlar. La verdadera libertad proviene de vivir de acuerdo con nuestra esencia, no con la imagen que los demás proyectan sobre nosotros. Al liberarte de la necesidad de aprobación, empiezas a vivir más libremente, más ligero. Empiezas a concentrarte en crecer como persona, en alinear tus acciones con tus valores y en mejorarte constantemente. Esto, por sí solo, se convierte en la mayor fuente de satisfacción y paz que puedes encontrar. Por lo tanto, comienza hoy a liberarte de la necesidad de aprobación de los demás. Vive de acuerdo con tu verdad. La paz que buscas no reside en complacer a otros, sino en serte fiel para ti mismo. Y al hacerlo, descubrirás una paz profunda, una liberación. El arte de aceptar lo inevitable, la vida, está llena de imprevistos, sorpresas y desafíos que no podemos controlar. Podemos planear, podemos trabajar duro, pero no siempre las cosas suceden como esperamos. A menudo nos enfrentamos a situaciones que simplemente no podemos cambiar. Esto puede generar frustración, ansiedad e incluso desesperación. Pero, ¿y si en lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, empezáramos a aceptar lo que es inevitable?
El estoicismo nos enseña una lección profunda sobre cómo lidiar con las dificultades de la vida. Aceptar lo que no podemos controlar es la clave para la paz interior. En lugar de gastar nuestra energía intentando resistir lo que ya está sucediendo, debemos enfocarnos en lo que realmente podemos cambiar, nuestra percepción y nuestra reacción. Cuando te encuentras en una situación difícil, la primera reacción suele ser la resistencia. Queremos que las cosas sean diferentes, que el resultado hubiera sido otro, que el problema no hubiera ocurrido. Esta resistencia, sin embargo, solo aumenta el sufrimiento. Como dice Epicteto, no es la carga lo que nos rompe, sino la forma en que la llevamos. La resistencia a la realidad nos consume y nos impide actuar de forma racional y eficaz. Imagina una situación en la que pierdes un trabajo o te enfrentas a un gran desafío personal. ¿Qué sucede dentro de ti? Sentimos ira, frustración y tristeza. La tendencia natural es intentar volver al pasado, intentar cambiar la situación, pero eso no servirá de nada. Lo que podemos controlar en ese momento es nuestra actitud ante la situación. La aceptación no significa resignación o indiferencia, sino la comprensión de que la realidad no depende de nuestra voluntad, sino de aquello que es más grande que nosotros. La aceptación de lo inevitable nos da libertad. Al aceptar la situación tal como es, dejas de luchar contra ella y comienzas a buscar una solución. Cuando no aceptas lo que sucedió, te quedas atrapado en la ira, la tristeza o el arrepentimiento. Pero al aceptarlo, tu energía se dirige hacia la acción, hacia la reconstrucción y hacia el aprendizaje. La lección aquí es sencilla. No podemos controlar los acontecimientos, pero podemos elegir cómo reaccionar a ellos. La vida nos presenta dificultades, pero ¿qué es nuestra elección? ¿Cómo lidiar con esas dificultades? Al aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, comenzamos a ver las oportunidades de crecimiento en las adversidades. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para aprender, crecer y hacernos más fuertes. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos recordaba que la vida no es mala, sino la forma en que la vemos es. Cuando dejamos de resistir lo que es inevitable y aceptamos las dificultades como parte del camino, empezamos a transformar el sufrimiento en aprendizaje. En lugar de luchar contra las olas del mar, aprendemos a surfearlas. En la práctica, el ejercicio es el siguiente. Cada vez que te encuentres con algo que no puedes cambiar, pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? ¿Qué depende de mí? Si la respuesta es que no se puede hacer nada más, acepta la situación y busca dentro de ti la fuerza para seguir adelante. Este acto de aceptación libera la mente, calma el corazón y te permite tomar las mejores decisiones en lugar de ser dominado por la ira o la frustración. También es importante entender que aceptar lo inevitable no significa rendirse o ser pasivo. Por el contrario, es un acto de valentía. Aceptar la situación tal como es nos da la claridad necesaria para actuar de manera más eficaz. Cuando aceptamos la realidad, podemos enfocar nuestra energía en las cosas que realmente pueden cambiarse, y a menudo esto es suficiente para que la vida se transforme de manera inesperada. Cuando dejas de luchar contra las circunstancias que no puedes controlar, empiezas a darte cuenta de que, en lugar de ser derrotado, te vuelves más resiliente, te fortaleces. La vida, con todas sus adversidades, se convierte en un campo fértil para el crecimiento personal. Las dificultades que antes parecían insuperables, ahora son vistas como una oportunidad para fortalecer el carácter, desarrollar habilidades y alcanzar una paz interna que nada puede perturbar. La aceptación es un camino de paz y sabiduría. No nos vuelve pasivos, sino más fuertes ante las adversidades. Al aceptar lo que no podemos controlar, ganamos la libertad de enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra respuesta a la vida, nuestra capacidad de crecer con los desafíos y nuestra disposición a vivir con más serenidad. Por lo tanto, recuerda siempre, no podemos controlar lo que sucede en el mundo que nos rodea, pero podemos elegir cómo responder a ello. Al aceptar lo inevitable, descubrirás que la verdadera paz no proviene de cambiar el mundo, sino de aceptar lo que te trae y aprender a vivir con ello de la mejor manera posible. El poder de la autodisciplina. Vivimos en una era de inmediatez.
donde la gratificación instantánea está al alcance de un clic y la presión por obtener resultados rápidos nos consume. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que la falta de autodisciplina tiene en tu vida? ¿Cómo afecta la falta de control sobre tus acciones y decisiones, tu paz, tus objetivos y tu felicidad? El estoicismo enseña que la verdadera fuerza reside en la disciplina, no en el mundo externo, sino en cómo controlamos nuestras reacciones, nuestros impulsos y nuestras acciones. La autodisciplina no se trata solo de seguir reglas o restricciones, se trata de actuar con propósito, incluso cuando los deseos momentáneos o las distracciones intentan desviarnos del camino. Se trata de tomar decisiones conscientes, alineadas con nuestros valores y objetivos, y no dejarse llevar por las tentaciones del presente. Imagina que tienes un gran proyecto que terminar, pero estás tentado a procrastinar, a caer en actividades que no son urgentes o que te alejan de lo que realmente importa. Ese es el momento en que entra en juego la autodisciplina. Es la fuerza que te permite posponer la gratificación inmediata y concentrarte en lo que realmente es importante para tu crecimiento. En lugar de buscar un placer efímero, la autodisciplina se enfoca en la recompensa a largo plazo, en el progreso constante y en la construcción de algo significativo. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no proviene de la ausencia de responsabilidades o de la búsqueda de placeres momentáneos, sino de la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. La disciplina es, por lo tanto, una de las mayores fuentes de libertad. Cuando tomas las riendas de tu mente y de tus acciones, te liberas de las cadenas de la procrastinación, la indulgencia y las distracciones externas. Empiezas a darte cuenta de que tu vida es el resultado de las decisiones que tomas día tras día. Pero, ¿cómo cultivar esta autodisciplina? Primero, es importante entender que no surge de la nada. La autodisciplina se construye poco a poco, con pequeñas acciones diarias que fortalecen nuestra capacidad de resistir los impulsos. Comienza con pequeños hábitos. Si tienes dificultades para empezar el día, por ejemplo, establece una rutina matutina sencilla pero poderosa. Levántate a la hora correcta, sin procrastinar. Establece metas diarias y cúmplelas, incluso cuando no tengas ganas. Los estoicos practicaban la autodisciplina en varias áreas de sus vidas. Marco Aurelio, por ejemplo, se levantaba temprano todas las mañanas para prepararse mentalmente para los desafíos del día. Entendía que al controlar sus reacciones y elecciones, se fortalecía y podía vivir con mayor claridad y propósito. No dependía del estado de ánimo o de las circunstancias para tomar decisiones, sino de su propia determinación para seguir su misión y vivir con integridad. La autodisciplina también está ligada a la capacidad de mantener nuestra mente enfocada en el presente. A menudo nos distraemos con preocupaciones sobre el futuro o con arrepentimientos sobre el pasado. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad proviene de vivir en el ahora, con atención plena. Cuando estamos presentes, tomamos decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores, y la autodisciplina se convierte en una extensión natural de esta práctica. Otro aspecto crucial de la autodisciplina es aprender a decir no al placer momentáneo, a las distracciones, a las influencias externas que nos alejan de nuestros objetivos. La autodisciplina nos enseña a resistir la tentación y a tomar decisiones que son coherentes con nuestra visión a largo plazo. Cuando empiezas a decir no a las pequeñas indulgencias, estás diciendo sí a tu futuro, a tu crecimiento, a tu paz interior. Es importante recordar que la autodisciplina no es un castigo o una restricción impuesta. Por el contrario, es una elección que haces para tener una vida más plena y auténtica. Es la clave para vivir con más propósito y enfoque, sin ser arrastrado por las corrientes de la mediocridad y la distracción. Cuando te disciplinas, empiezas a darte cuenta de que el verdadero placer proviene del crecimiento, de la evolución personal y del logro de tus propios objetivos. Entonces, ¿cómo empezarán a aplicar esta lección? Haz un compromiso contigo mismo. Establece una meta clara y específica. Puede ser algo simple, como establecer una rutina diaria de estudio o ejercicio, o algo más complejo, como un gran objetivo de vida.
Lo importante es dar el primer paso y comprometerte a seguir el camino de la autodisciplina, incluso cuando el placer inmediato parezca más atractivo. La autodisciplina no es fácil, requiere esfuerzo y persistencia, pero con el tiempo se convierte en un hábito y empiezas a darte cuenta de que la verdadera libertad proviene de la capacidad de elegir tu propia respuesta a las situaciones de la vida. Cada acción disciplinada es un logro, una victoria sobre los impulsos que intentan desviarnos de nuestro verdadero camino. Al cultivar la autodisciplina, creas una base sólida para tu vida. Te vuelves más resiliente, más enfocado y más capaz de afrontar cualquier desafío. Recuerda, la verdadera fuerza viene de dentro, y la autodisciplina es la clave para liberar ese poder. El valor del silencio interior. En medio de la prisa de la vida moderna, con tantas distracciones y exigencias externas, es fácil sentirse abrumado y perdido. Las redes sociales, los mensajes incesantes, el ruido del mundo que nos rodea, todo esto contribuye a un estado constante de agitación mental. Pero, ¿y si te dijera que el silencio puede ser la clave para recuperar el control de tu vida? El silencio, en el contexto del estoicismo, no es solo la ausencia de sonido, sino la presencia de una mente tranquila, enfocada y en paz consigo misma. El estoicismo enseña que, para encontrar equilibrio y claridad, necesitamos aprender a silenciar nuestra mente y distanciarnos del caos externo. La mente humana tiende a ser una fuente constante de pensamientos dispersos, preocupaciones y análisis incesantes que nos alejan del momento presente. Aprender a cultivar el silencio interior es, por lo tanto, una práctica esencial para la paz mental. Imagina por un momento que te enfrentas a un problema complejo, algo que te está generando ansiedad e incomodidad. Tu mente empieza a trabajar a toda velocidad, intentando encontrar soluciones, analizando todas las posibilidades, creando escenarios de ¿qué pasaría si?, que solo aumentan la ansiedad. En ese momento, el silencio interior no significa ignorar el problema o huir de él, sino crear un espacio para la reflexión tranquila y racional. Al silenciar el torbellino de pensamientos, creas un ambiente mental donde es posible pensar con claridad, tomar decisiones más acertadas y no ser consumido por las emociones intensas. El primer paso para alcanzar este silencio interior es la conciencia. Necesitamos dejar de actuar automáticamente, de seguir el flujo de las preocupaciones y las distracciones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y sobre la importancia de desacelerar. Él decía que a menudo la agitación es la mayor de las distracciones. Al darnos cuenta de que estamos siendo arrastrados por la prisa, la ansiedad o la necesidad de complacer a todos a nuestro alrededor, podemos detenernos y rescatar nuestra paz interior. Una forma eficaz de cultivar este silencio es a través de la práctica diaria de la reflexión. La meditación es una herramienta valiosa, pero no es la única. Simples momentos de introspección durante el día, ya sea al despertar o antes de dormir, pueden ser poderosos. Al dar un paso atrás y observar tus pensamientos sin juzgar, empiezas a percibir patrones de preocupación, miedo y ansiedad que no son realmente necesarios. Cuando aprendes a hacer una pausa y observar sin identificarte con los pensamientos, creas la oportunidad de elegir tu respuesta, en lugar de reaccionar automáticamente. Otro aspecto importante del silencio interior es aprender a escucharse a uno mismo. Vivimos en un mundo donde es fácil ser influenciado por todas las opiniones externas, familiares, amigos, redes sociales, medios de comunicación. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría viene de dentro. Al cultivar el silencio, creas un espacio para escuchar tu propia voz, para alinear tus acciones con tus valores y para tomar decisiones que son auténticas y no se basan en las expectativas de los demás. Este silencio no está vacío, sino lleno de claridad, autoconocimiento y propósito. El silencio también es la base para el autocontrol. Cuando logras calmar la mente y reducir el ruido interno, te vuelves más capaz de resistir las tentaciones y las presiones externas. Esto está relacionado con el concepto de disciplina interna que discutimos anteriormente. Cuando la mente está en paz,
puedes tomar decisiones con mayor discernimiento, sin ser dominado por impulsos o deseos momentáneos. El silencio interior fortalece tu capacidad de actuar con razón, incluso cuando las emociones quieren tomar el control. A veces, la vida nos exige una pausa. Puede ser un momento de reflexión, un día sin las distracciones diarias o incluso una noche sin el teléfono móvil. Sin embargo, a menudo tenemos miedo al silencio, ya que nos confronta con nuestras propias emociones, inseguridades y miedos. El estoicismo nos enseña a abrazar el silencio como un momento de crecimiento, no de huida. Al silenciar las distracciones, te conectas con lo que realmente importa, tu esencia, tus valores y tus verdaderas intenciones. El silencio, por lo tanto, es una herramienta poderosa para la autotransformación. No se trata solo de estar en un ambiente sin sonido, sino de crear paz dentro de ti. Al practicar el silencio interior, empiezas a vivir con más presencia y propósito, en lugar de ser arrastrado por los vientos impredecibles de las emociones y las expectativas externas. Ahora, haz un ejercicio sencillo. En los próximos minutos, busca un momento de silencio. Puede ser mientras tomas un café, mientras caminas o incluso mientras estás en casa. Simplemente presta atención a lo que está sucediendo dentro de tu mente. Observa, sin involucrarte. Esto es el silencio interior, el primer paso hacia la verdadera paz mental. Por lo tanto, recuerda, el silencio no es solo una pausa en el sonido, sino un espacio mental donde encuentras claridad, autocontrol y verdadera libertad en un mundo. A lo largo de estas lecciones estoicas, hemos aprendido que la paz no es un regalo, sino una conquista. Nace de nuestra capacidad de controlarnos a nosotros mismos, de aceptar lo inevitable, de buscar la aprobación interna y de cultivar un silencio que nos conecta con nuestra esencia. Comienza hoy a aplicar estos principios en tu vida. Tu paz es tu mayor tesoro. Protégela, cultívala y vive en plenitud, sin importar lo que el mundo exterior decida hacer. El viaje de la paz interior comienza ahora.